Buenos días, licenciado Gerson. Es un gusto estar acá con usted, impartir e intercambiar conocimientos sobre el principio de no hay pena sin ley, que usted nos amplíe un poquito más sobre este tema. Sabemos bien que nuestro sistema jurídico penal está conformado por normas y principios en donde se van a aplicar las normas y qué rol juegan los principios dentro de nuestro sistema jurídico penal. Que usted nos amplíe un poquito más sobre el tema, licenciado, le dejo en el uso de la palabra. Buenos días, licenciado Ricardo Elías Morán. Pues sí, efectivamente usted dijo algo muy importante en relación a los principios y las normas. En nuestro sistema penal pues tenemos ambas. Recordemos pues que la ponderación que se realiza a través de los principios es totalmente distinta a lo que se realiza con las normas, porque las normas es a través de la subsunción, pero eso vamos a abordarlo en otra oportunidad. En este momento pues vamos a hablar en relación al principio de no hay pena sin ley. Sí, efectivamente los principios son parte fundamental dentro de nuestro sistema penal, porque son unos medios de defensa eficaces que tenemos a la hora de ejercer la abogacía como defensa técnica. Pero vamos a abordar en relación a no hay pena sin ley. No es un principio nuevo, no es una garantía nueva. Este principio pues ya data de hace mucho tiempo, toda vez de que se considera que el creador de este principio es el jurista y filósofo alemán Paul Feuerbach. Este ha creado la teoría del impulso psíquico. Y este impulso psíquico establece que para poder disminuir la criminalidad basta únicamente con informarle al ciudadano de un país cuál es la pena que le va a corresponder si comete un acto contrario a lo que la norma establece. Es por eso que este principio ha ido constantemente en nuestro ordenamiento penal adjetivo. Establece el artículo 1 que no hay pena sin ley. Ese principio data desde hace mucho tiempo y en nuestro Código Procesal Penal pues tenemos ese principio del cual nos acoge y hacemos uso normalmente para poder contrarrestar el jus puniendi que el Estado tiene en contra de un ciudadano que está sujeto a un proceso penal. Ha tenido varios significados este principio no hay pena sin ley. Se ha ido complementando y ha surgido el principio de legalidad, que siempre ha estado, únicamente que en nuestro proceso penal son dos artículos que forman este principio de legalidad. Que no hay pena sin ley es el artículo 1 y que no hay proceso sin ley, que es el artículo 2 de nuestra norma adjetiva. En este sentido, el principio no hay pena sin ley pues podemos catalogarlo también como el principio de legalidad. Y es por eso que tiene un significado distinto, porque en la política anteriormente los gobernantes estaban sobre las normas. Ellos podían realizar ciertos actos y que ellos no podían ser sancionados, no podían ser procesados en contra de esos actos que ellos habían cometido. Es por eso que fue importante hacer una división del gobierno central a través de los órganos, el organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y a cada quien pues imponerle una obligación que no podía salirse y ser autónomo cada uno del otro. Le corresponde al organismo legislativo la creación de la norma. Es por eso que el significado político es muy importante, porque de ahí surgió la división y que todo sujeto, todo ciudadano tenía que estar sujeto a la norma creada por ese organismo legislativo. Incluso los mismos miembros del organismo legislativo estaban sujetos a la norma. Actualmente pues eso también lo vemos. La diferencia es que los funcionarios o empleados funcionarios públicos tienen ciertos privilegios, un privilegio el cual tienen que iniciar un juicio, el antejuicio, para poder establecer si ellos cometieron un acto ilícito o no. Tienen un blindaje ellos, pero no para ellos, sino que es para el cargo que ellos desempeñan, para no ver perjudicado el cargo, no a ellos como personas individuales. El significado jurídico político pues va encaminado a la misma situación. ¿Por qué? Porque el juzgador muchas veces estaba sobre la norma. Porque muchas veces él realizaba actos también que la norma no lo sancionaba. Entonces, desde el momento que empezó la división de los poderes del organismo legislativo, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, independiente cada uno de ellos, fueron creando normas y fueron obligando al administrador de justicia a estar sometido sobre las normas que ellos creaban. Eso significa
que el principio de legalidad establece que para que una persona pueda estar sujeto a una norma, esa norma tuvo que haber sido creada con anterioridad ante el organismo legislativo. Ahora, si conjugamos ambos significados, significa que el Estado y el juzgador se unen para poder uno crear norma y el otro administrar esa norma o aplicar esa norma. Al unir esas dos partes significa que nosotros como ciudadanos o el sujeto que cometa un hecho delictivo va a tener que enfrentarse ante todo una organización, un gobierno que está bien implementado, bien formado, y va a tener que contrarrestar el ataque que ellos le realicen. Y para poder contrarrestar o limitar el ataque del Estado a través del jus puniendi que ellos realizan, es necesario la creación de principios. Si estos dos se conjugan en su significado político y jurídico penal, ¿qué significa? Que el ciudadano va a tener del otro lado, va a tener sus armas o su defensa a través de los principios y garantías. Porque si el juzgador establece que va a cometer una arbitrariedad, pues lo primero que tenemos que demostrar o nacer a la vida jurídica es el principio de legalidad. Si el Estado, a través del organismo legislativo, va a crear una norma que vulnere los derechos del ciudadano, para eso tenemos el principio de legalidad. Entonces, tenemos fundamentos también del principio de legalidad, el fundamento político-criminal. Este fundamento es necesario crear una norma penal para poder contrarrestar la criminalidad aquí en Guatemala. Pero la creación de esa norma debe estar basada en principios, en garantías, que deben respetarse lo que establece la Constitución Política de la República. No es simplemente crear una norma sin respetar principios y sin respetar garantías. En este entonces también tenemos establecido nosotros que este principio de legalidad o el principio de no hay pena sin ley, este principio es un principio tutelar del ciudadano. ¿Por qué es principio tutelar del ciudadano? Es porque el ciudadano sujeto a un proceso penal, desde el momento que ha sido detenido, puede hacer efectivo ese principio de legalidad, puede hacer efectivo ese principio que no hay pena sin ley. Entonces, quedamos nosotros entendidos que para poder contrarrestar el jus puniendi tenemos que aplicar ese principio de legalidad, que es la forma como se puede tener las investiduras, las arbitrariedades, tanto del juzgador como las arbitrariedades o la investidura que el Estado puede hacer a través del organismo legislativo, creando normas que no están apegadas y respetando los principios y garantías fundamentales. Entonces, en síntesis y en concreto, el principio de legalidad o el principio de no hay pena sin ley significa que para que una persona pueda ser penal debe existir una ley anterior, y esa ley debe ser creada y debe tener todo el procedimiento legal, y su creación debe ser a través del organismo legislativo. Si no se tiene esa creación, no se tiene ese procedimiento, significa que esa ley no es legal, significa que la persona puede cometer un acto, pero si no está establecido dentro de la conducta que la ley establece como hipótesis de conductas que establece la norma penal, no podrá ser sancionado. En ese sentido, podríamos entonces aterrizar en el tema que el principio de legalidad es todo aquel principio que sirve para evitar, delimitar, limitar o evitar las arbitrariedades que el juzgador pueda cometer en contra de un sujeto sometido a un proceso penal, que para que pueda encuadrar esa conducta al cual está siendo sujeto a un proceso penal debe existir una norma que establezca esa conducta. Si no tenemos esa norma, hay violación clara al principio de legalidad. Y para evitar también las investiduras que el Estado pueda cometer en contra de un ciudadano. Eso es el principio de legalidad. Gracias por estar en esta cápsula informativa en relación al principio de no hay pena sin ley.